Es diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela, ha sido 3 veces gobernador de su estado de Mérida, ha sido también senador y ha sido viceministro de Relaciones Interiores de Venezuela. Le toca ahora pues un papel muy difícil porque es un legislador de oposición y ser legislador de oposición a veces es muy complicado allá en Venezuela. Señor diputado, gracias por estar con nosotros en la entrevista. De hecho, hemos visto imágenes de usted en internet golpeado en una reunión de la propia Asamblea Legislativa, la misma en que fue golpeada María Corina Machado y otros diputados de oposición. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué los golpearon? Acaba de pasar las elecciones del 14 de abril. Recuerdan que se generó toda una situación en el país exigiendo el recuento de votos. La UNASUR, producto de la situación que se había presentado, incluso decidió un recuento de votos que después no lo hicieron, y se generó toda una situación de calle. En mi estado, al día siguiente, el lunes, salí pues con la gente, con los estudiantes, a exigir el recuento de votos, y el martes cuando llegamos a la asamblea, pues todos estaban encrispados porque no se habían imaginado el gobierno de que podían perder las elecciones. Bueno, nos agredieron, a mí se me fue inicialmente un diputado, primero con un lápiz para clavármelo aquí en la yugular. Lo detuvieron sus mismos compañeros de fracción del gobierno e inmediatamente el jefe de la fracción empezó a gritarle a los que lo tenían retenido que lo soltaran para que me matara. Cuando eso terminó, al ratico siento un golpe, un impacto, fue un micrófono que me lanzaron, que me impactó aquí. Fue el que lo dejó ensangrentado. Sí, como no, 18 puntos de sutura. Eso sí, bueno, ahí tiene la cicatriz. Aquí la tengo, exactamente. Bueno, lo grave de eso es que nos negaron la ambulancia, el servicio médico. ¿A usted le negaron la ambulancia? Sí, totalmente. El servicio médico de la asamblea nunca se prestó. Tuve que salir a la calle de la esquina donde está la asamblea con otro diputado que me llevó en su carro y otro que me estaba auxiliando para una clínica. Hasta estas alturas ni tengo la información de la fiscalía que abrió una investigación de oficio. Solicitamos los videos de esa sesión. Un año después, o sea que no han investigado. Ahora, el 16 de abril se cumple un año. Ni siquiera los videos, porque se supone que eso fue de alguien de la bancada de ellos. Es más, a mí me dijeron varios nombres de diputados que habían sido, ¿no? Bueno, pero no nos dieron el video. Yo solicité formalmente el video de esa sesión. 15 días, bueno, ese mismo día nos negaron el derecho de palabra. O sea, una vez que se produjo esta situación, nos dijeron, y ahora ustedes no tienen más derecho de palabra. Eso es censura para diputados, cuando finalmente el diputado... Bueno, somos representantes de un pueblo, ¿no? Y además de eso, nos quitaron las presidencias de las comisiones. Yo era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, nos suspendieron el sueldo y de paso dijeron que no iban a investigar, siendo la víctima. Hay quien dice que, y lo he visto incluso en muchos reportajes, en muchos artículos que vienen de Venezuela, que esto es un problema de ricos contra pobres, que los pobres apoyan a Nicolás Maduro, el presidente, que apoyaban a Hugo Chávez y que solamente unos cuantos ricos están cuestionando el gobierno. ¿Qué opina usted? En primer lugar, este es un problema de democracia, de libertad, de justicia social, contra una hegemonía de poder que, lejos de haber profundizado una democracia social, si a ver vamos, nunca antes grupos poderosos que se triangulan en La Habana han hecho tanto dinero como con este gobierno de Chávez al principio y ahora de Maduro. Con una inflación del 56%, ¿quién se beneficia? El pueblo pobre, la gente pobre. Se beneficia la misma oligarquía financiera internacional que triangula negocios con las importaciones que le hacen al gobierno. Se quiebra el aparato productivo venezolano y de paso se mata a estudiantes, se acaban sindicatos, se restringe la vida política al sector privado productivo. Si se quiere, para entrar en este tema, por ejemplo, nosotros desarrollamos una burguesía nacional productiva que desarrolló en Venezuela una plataforma industrial importante e interesante. Todas esas empresas que fueron confiscadas hoy día, que las agarró el Estado, todas esas empresas están quebradas. Y todas esas empresas hoy día forman parte de una nueva oligarquía y de una nueva burguesía que se ha creado a costilla del Estado, quebrando por completo el aparato productivo venezolano. Eso no es una revolución. ¿Qué tan importantes son las escaseces de productos básicos, leche, papel higiénico? ¿Qué tan difícil es conseguir estos productos básicos? Cuando nosotros a veces llegamos a sitios así como este, donde
generalmente le dan a uno un café, una cosa. Uno dice, ¿tienen café con leche? Porque es que eso se acabó en Venezuela. Ya no hay café con leche. En Venezuela ya eso es un lujo, porque no se consigue leche, no se consigue aceite, no se consigue muchas veces papel higiénico. El pueblo tiene que hacer colas de 3 y de 4 horas para que cuando llegue al sitio donde va a conseguir esos productos le diga a un guardia, porque eso está tomado a veces por la guardia, que no se encuentra papel toalé, o que no se encuentra el azúcar, o que no se encuentra el aceite, o no se encuentra la leche. Y mucho más grave es que cuando tú lo consigues, te ponen un sello. Entonces, ese sello, como lo hacían los nazis allá en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración en Auschwitz, ese sello se lo pone a la gente para que con ese sello no pueda volver, sino al cabo de un tiempo, a comprar los mismos productos. Eso no es democracia y eso no es libertad, eso no es ninguna revolución. Lo que pasa es que hay una confusión en la izquierda latinoamericana y en algunos sectores aquí de México. Se creen que nosotros en Venezuela estamos defendiendo intereses privilegiados, castas privilegiadas, que nosotros defendemos intereses creados. Mentira. Nuestra generación se crió en democracia. Nosotros lo que queremos es democracia. Y en la democracia todo el mundo puede prosperar. ¿Acaso estos señores no llegaron al poder por la democracia? El CNE en 1998 no era un CNE que tenía control mismo de la oposición, y acaso no le reconocieron el triunfo a Chávez. El CNE, que era el partido El Consejo Nacional Electoral, o sea, lo que es el Tribunal Electoral. Sí. Bueno, ese organismo estaba en manos de la oposición en 1998, cuando Chávez ganó las elecciones, y ahí no hubo ninguna truculencia para evitar el reconocimiento de su triunfo electoral. Elecciones y se le reconocieron. Bueno, y se lo ha reconocido, cosa que él ha hecho todo lo contrario después que llegó al poder. En 2013, bueno, para empezar, la votación fue muy cerrada. Yo creo que Nicolás Maduro nunca pensó que fuera a ser tan cerrada. Pero ¿ustedes piensan que realmente ganó Nicolás Maduro o que perdió esa elección? Esa fue una elección que tuvo un cuestionamiento de 1.500.000 electores. Es decir, hubo un recurso que cuestionó cerca de como de 100.000, 200.000 mesas electorales, y la diferencia fue apenas de 200.000 votos. O sea, esa es una elección que ha sido cuestionada. Es una elección que precisamente todos los organismos internacionales en la semana esa del 14 de abril al 19 de abril pidieron un recuento de votos, una auditoría integral de los votos. Eso no lo quiso hacer Maduro. Y después el Tribunal Supremo de Justicia echó por tierra un recurso que solicitó la Mesa de la Unidad, nuestro candidato Enrique Capriles, cuestionando esos resultados electorales. Ni siquiera hubo la posibilidad de analizar esa situación a nivel del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, si eso lo sabe Maduro, o sea, vamos a ponerlo ya en ese nivel, una diferencia de 200.000 votos y un recurso que cuestiona cerca de 1.500.000 electores que sucedieron allí de irregularidades que se presentaron, no es para que el presidente se crea que es el dueño del país, o para que lleguen a pensar que ellos son los que tienen el control social del país. Eso es una total y completa mentira. Y esa es la razón por la que en este momento hay manifestaciones, han habido todas estas acciones cívicas, democráticas y populares y pacíficas, porque la gente ha salido conjuntamente con los estudiantes a protestar por la escasez, por el desabastecimiento que ya llega al 26%, por la inseguridad, porque es bueno que aquí se entere la gente. Los comienzos de esta situación se produjeron por el asesinato de algunos estudiantes en mi tierra, en el estado Mérida, el 5 de enero. Y después se presentaron otros hechos más, de manera tal de que la razón de esta situación que vivimos en Venezuela es una razón social, no es una razón para cuestionar, para decir queremos salir de Maduro ya, para derrocarlo del poder, que es el discurso que ellos han querido vender. No, hay una razón que se ha generado en el pueblo, por la escasez, por la inseguridad, y porque el gobierno ha sido demasiado, perdóname la palabra que voy a decir, pero demasiado bruto, esa es la palabra, para manejar un conflicto político. No saben manejar estas situaciones, sino que pretenden apagar el fuego echándole gasolina al fuego. Es decir, actúan de una forma desmedida y desproporcionada para controlar, por ejemplo, las manifestaciones, y entonces ahí es donde viene una gran pregunta y una gran reflexión. Yo que fui gobernador de mi estado, que conozco la Guardia, o sea, en esas épocas también yo tuve manifestaciones, pero yo jamás en mi vida vi el comportamiento que hoy día tienen elementos de la Guardia Nacional, que lo llega a uno a pensar si efectivamente ahí lo que hay son elementos cubanos
que no han tenido la experiencia en el manejo de manifestaciones en Cuba durante más de 50 años de dictadura que hay allí, que ahora pretenden asesorar al gobierno venezolano cómo manejar, por ejemplo, una manifestación pacífica. Y no hay manifestación que no termine en herido, en muerto, en violaciones a la propiedad privada, en la utilización de armas de fuego. Es más, yo no sé si puedo presentar aquí algo que realmente lo pone a uno en grima. Yo pienso que ustedes a lo mejor esto lo tomaron. Esto sucedió en la última manifestación de la Universidad Central de Venezuela. Mire cómo tienen a este joven desnudo, lo desnudaron. Y como ustedes pueden ver, aquí ustedes pueden observar estos grupos armados. En esta misma manifestación, ustedes ven aquí a este individuo que está armado. En esta manifestación, Sergio, agredieron a una periodista mexicana de Cadena 3, que fue agredida, una periodista mexicana. Y eso sucede cotidianamente en las manifestaciones. No olvidemos que allá cerraron el canal NTN 24, le habían quitado la licencia a CNN en español, después el gobierno le dio otra vez la licencia a los periodistas de CNN en español, pero NTN 24 no. Entonces, esa es una situación que estamos viviendo permanentemente. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde va a parar esto? ¿Va a tener que parar en una revolución o simple y sencillamente a base de fuerza Nicolás Maduro se va a consolidar en el poder? Mira, primero que aquí hay un proceso, yo diría realmente dentro de ese derecho de protesta cívica y pacífica, que hay un proceso de una rebelión civil y democrática amparada por la Constitución. Y el gobierno eso no lo ha querido entender. Comenzó con unas conferencias de paz, inicialmente, pero eran unas conferencias de paz que era como una huida hacia adelante, porque mientras convocaba esa conferencia de paz, seguían esos grupos armados disparándole a la gente, atacando a los partidos políticos, el derrocamiento que sufrió nuestra compañera María Corina Machado. Eso es un derrocamiento, porque ella fue electa por el pueblo. Y le quitaron el fuero, le quitaron la investidura. Sí. Eso no lo puede hacer jamás ni nunca el presidente de una Asamblea Nacional, porque nosotros somos electos por un pueblo. Pero entonces, ¿cómo se maneja entonces esa paz y ese llamado a diálogo? En la forma como lo está haciendo el gobierno. Por supuesto que nosotros hemos planteado el diálogo. En la plataforma unitaria en su conjunto. Incluso llegó hasta reunirse con la UNASUR, y creo que la UNASUR ha estado precisamente en esta semana, la Comisión de Cancilleres por segunda vez fue a Venezuela. Hicimos unos planteamientos, la liberación de los presos políticos, el que se proscriban esos grupos armados irregulares, el que realmente se establezca una estructuración institucional del poder electoral, del poder judicial, que efectivamente exista una mesa de negociación con el sector privado productivo de Venezuela. Es decir, nosotros no podemos seguir gastando 56.000 millones de dólares en importación de productos. Casi el 70% de lo que nosotros comemos proviene de afuera. Todos esos fueron planteamientos que ha hecho la plataforma unitaria en aras de buscar la verdad, incluyendo la participación de la Iglesia y hasta de la Santa Sede y de otras organizaciones. Ojalá y eso llegara a ser una realidad frente a un gobierno que dice una cosa y hace otra. Diputado Williams Dávila, yo quiero agradecerle esta conversación, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco a usted y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olviden. Nos vemos la próxima.